5 años. Hace 5 años cometí el peor error de mi vida, un error que pagué con mi libertad pero que no puede borrar lo que viví. Yo, Ana, una mujer común. Me vi involucrada en algo que me parecía inofensivo, pero que acabó condenándome a una vida llena de arrepentimientos. Nunca fui de tomar grandes decisiones, ¿sabes? Siempre viví mi vida con la sensación de seguridad de que nada malo podría suceder. Pero él apareció. Y me enamoré. Y fue en ese momento cuando le entregué mi corazón, cuando todo cambió. Las promesas que me hizo estaban siempre ahí, en cada palabra, en cada gesto. Como si fuera el hombre perfecto. Creí en él. Creí en las promesas vacías que me hizo mientras nos mirábamos a los ojos. Estaba ciega de amor. Pero lo peor de todo, lo que más me duele, es saber que estaba tan ciega por el amor que no vi la verdad hasta el momento en que ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para cambiar, para arrepentirme. Para salvarme. El peor error de mi vida fue confiar en él. Fui cómplice. No vi lo que estaba pasando. No me di cuenta de lo mucho que me estaba manipulando hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después todo cambió. El dolor que sentí al ser llevada, con las manos esposadas, a una prisión que no merecía, fue el precio de mi cejera. Ahora, aquí estoy. De vuelta. Pero todo ha cambiado. Yo también. He cambiado 5 años lejos. Como un espectro, pasé esos años tras las rejas, tratando de entender lo que había ocurrido. Me pregunté muchas veces, ¿cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude ser tan ciega? El amor, que creía que era lo que sostenía todo, se convirtió en mi mayor prisión. No la prisión de paredes frías y rejas, sino la prisión de mi propia elección, de mi propio error. Ahora lo sé, pero antes no lo sabía. Y ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante. Pero la verdad es que, con cada paso que doy de regreso, parece que todavía cargo esas cadenas. El autobús se detuvo. El olor a asfalto y polvo me golpeó de lleno. Una mezcla de libertad y desesperanza. La ciudad estaba allí exactamente como la dejé. Pero ahora parecía diferente. Todo estaba diferente. O quizás era yo la que estaba diferente. No lo sé. Lo único que sé es que lo que veía afuera no era el mismo lugar que conocía. Las personas pasaban apresuradas, ignorando a quienes estaban a su alrededor. Yo también trataba de no ver nada, excepto mi destino, lo que quedaba de él. Pero algo dentro de mí, una sensación extraña, me decía que no iba a volver solo a mi casa. Que no iba a retomar mi vida desde donde la dejé. Iba a descubrir cosas. Iba a descubrir lo que realmente había sucedido mientras estuve tras las rejas. El viento estaba helado. El olor de Madrid me invadió de nuevo. Contaminación, palomitas de maíz. Y esa llovizna fina que parecía darme la bienvenida al mundo real. El olor de la ciudad. Pero no me sentí bienvenida. Me sentí una intrusa en mi propio mundo. Sabía que la casa donde vivía con él, ya no sería la misma. Pero no imaginé que sería tan diferente. No esperaba ver todo lo que vi. No esperaba encontrar lo que encontré. Me quedé parada frente a la puerta. La llave en mi mano temblaba. Como si la puerta fuera más que solo una entrada. Era el portal hacia lo que no quería saber. No quería saber. Pero sabía que tenía que entrar. Tenía que enfrentar lo que estaba pasando. El dolor de estar allí, frente a la casa que algún día creí que era mía, me hizo sentir como si estuviera perdiendo otra vez. Fue cuando él apareció. Carlos, mi esposo, estaba allí. Parado en la cocina, con una taza de café en la mano. Ni siquiera se levantó para abrazarme, ni un movimiento. Solo me miró como si fuera una extraña. Como si fuera alguien que ya había olvidado. Y en ese momento, me di cuenta de que ya me había olvidado. Ya no era el hombre que amaba. Ya no era el hombre que me hizo esas promesas mientras yo pagaba por algo que él había hecho. Volviste antes de lo esperado, dijo. Su voz era fría, sin emoción. Y cuando me miró, sus ojos ya no tenían nada de cariño. Nada de amor, solo indiferencia. Me quedé allí sin saber qué decir. No pude responder. Quería gritar, quería decirle todo lo que se merecía escuchar. Pero las palabras no salían. El vacío dentro de mí era más grande que cualquier cosa que pudiera decir. Entré en la cocina sin saber qué hacer. La casa estaba extrañamente vacía. Ya no era nuestra casa. Ya no tenía el olor a café que tanto amaba. El perfume de mujer, algo dulce y empalagoso, estaba en el aire. A él nunca le gustó ese tipo de perfume. Pero ahora, él lo estaba usando, y eso me hizo entender. Ya no era el hombre que conocía. Él había cambiado. Y yo también había cambiado. Pero lo que más me marcó fue lo que encontré. Lo que realmente me hizo entender que él ya me había reemplazado. Las fotos en la pared. Fotos de Carlos con otra mujer, sonriendo. Viviendo la vida que siempre imaginé que viviríamos, juntos. Él estaba en todos los lugares, pero yo ya no estaba allí. Él estaba viviendo la vida mientras yo estaba presa, lejos.
tratando de entender las mentiras que él me había contado. El dolor de ver esas imágenes, de darme cuenta de que me había borrado completamente, fue como un golpe en el estómago. Ya no podía respirar bien. ¿Qué más podía esperar? Él ya estaba bien, no me necesitaba más. Yo era solo un recuerdo lejano. Una historia que él ya había olvidado. Era solo una parte del pasado. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Ya no había nada que él pudiera hacer para borrar lo que había vivido. Y lo que más me dolió fue que ni siquiera le importaba. Yo era solo una extraña en la casa que algún día fue mía. Ahora, lo único que sabía era que mi lucha, mi venganza, apenas comenzaba. Lo que vi en ese apartamento no era solo un hogar destruido. Era mi vida deshecha en pedazos. Y sabía que no podía simplemente aceptarlo. No ahora, no después de todo lo que había pasado. Pero, en el fondo, aún esperaba, aunque solo fuera, por un momento, que él me diera una explicación. Pero no hizo nada, nada más que ignorarme. Y mientras él estaba allí, sentado en silencio, sin darme la atención que merecía, la casa comenzó a tragárseme. Cada rincón, cada fotografía en la pared. Parecía gritarme lo que él había hecho. Ahora yo estaba fuera de su vida, y, sinceramente, ya no sabía qué era peor, su indiferencia o el dolor que me consumía por dentro. Intenté mantener la calma, respiré hondo y lo miré una vez más. Él ya no estaba en mí. Ya no me veía, pero algo dentro de mí me decía que no me había olvidado completamente. Sabía que él no se había deshecho de mí, ni tanto como quería. Él pensaba que el tiempo lo borraría todo. Pero el tiempo no borra la verdad. Di una vuelta por la casa como si intentara encontrar una respuesta que, en el fondo, sabía que no existía. El olor de la casa estaba impregnado de algo que nunca había sentido antes. Un perfume barato. Algo que él nunca habría elegido, no combinaba con él. Pero lo que más me hizo darme cuenta de que había cambiado hasta las cosas pequeñas fue lo que encontré tirado entre los sofás. El pendiente. No era mío, no era mío. Pero sabía exactamente lo que significaba. Ni siquiera necesité preguntar. Ya lo sabía. Él no solo me estaba reemplazando en su vida, sino que estaba tratando de borrar cualquier vestigio de mí. Esas fotos en la pared, la otra mujer, el pendiente. Ahora estaba claro, él ya había reconstruido su vida sin mí, y yo era solo un recuerdo incómodo. Me dejó atrás de una manera tan fría, tan calculada, que el dolor parecía casi imposible de tragar. Fue cuando vi algo que no esperaba, fotos de nosotros dos. Fotos antiguas, de cuando estábamos felices, sonriéndonos el uno al otro. Estaban tiradas, sin respeto, en un rincón de la sala. Él ya no quería recordarlo. Ya no quería recordarme. Y lo peor es que ni siquiera parecía temerlo. No parecía importarle, pero a mí me importaba. Me importaba cada pedazo de esa casa que alguna vez fue nuestra, cada sueño que construimos. Cada promesa que él hizo. Y el de él estaba tirando todo eso. Intenté salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Algo dentro de mí quería salir corriendo, pero no podía. No podía creer lo que estaba haciendo. Él me vio vacilar en la puerta. Y en ese momento, como si fuera la primera vez que realmente lo miraba, vi la frialdad en sus ojos. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día? ¿Sabías que ibas a volver? No sé qué esperas. Ana, intenté tragar el nudo en mi garganta, pero fue imposible, no sabía qué hacer, así que hice lo que siempre hacía cuando me sentía perdida. Lo miré y le pregunté. Más por impulso que por una necesidad real, ¿dónde está ella? Él no respondió. Solo me miró con una sonrisa que ya no quería volver a ver. La respuesta estaba ahí, sin necesidad de palabras. Sabía lo que eso significaba. Estaba con ella. No solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no era el hombre que amaba. El hombre con el que me casé. Ahora, era un extraño. Un extraño que destruyó la confianza que tenía en él y que ahora parecía no importarle nada de lo que pasé para llegar hasta allí. Pero, en ese momento, algo se encendió dentro de mí, algo que no sabía que aún existía. El dolor ya no era suficiente para paralizarme. Algo dentro de mí, algo que ni siquiera imaginaba. Me decía que no podía simplemente aceptar esto. Necesitaba hacer algo. Necesitaba entender lo que él hizo, necesitaba saber la verdad. No sabía cómo, pero algo me decía que él no había terminado de usarme. Algo me decía que no estaba perdida. Él aún tenía algo que me pertenecía, algo que él no sabía que yo había descubierto. Cuando finalmente salí de esa casa, con el nudo en la garganta y la sensación de estar perdida, fui en busca de respuestas. Cada paso que daba era una capa más de dolor, pero también de rabia. Sabía que algo estaba muy mal. Sabía que él no me había dejado solo físicamente, sino que también me había arrastrado a su mentira. Lo más aterrador, estaba empezando a darme cuenta de que él no solo era culpable de abandonarme, sino
también de ponerme en una situación en la que nunca debería haber estado. Y ahora, ya no iba a permitir que se saliera con la suya. En los días que siguieron a ese encuentro, mi mente estaba en un torbellino. Lo que vi, lo que sentí, no salía de mi cabeza. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las mentiras que estaban justo frente a mis ojos? Pero más que eso, quería entender, necesitaba entender cómo él logró destruir mi vida de una forma tan fría. Sabía que, mientras él dormía en paz, yo aún estaba en lo más profundo de la prisión que él me hizo vivir. Pero ahora estaba fuera, y estaba dispuesta a hacer justicia. No sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba más de lo que estaba allí. En ese apartamento vacío y lleno de recuerdos dolorosos. Lo que él hizo no fue solo traicionarme físicamente. Me usó, me manipuló, me empujó a un crimen que no cometí. Fui la última en enterarme de todo. Y eso no podía aceptarlo. No más comencé a investigar. No sabía cómo ni dónde. Pero sabía que había algo que él estaba ocultando. Algo que aún me pertenecía. Algo que él pensaba que podría borrar. Pensaba que, después de todo lo que ocurrió, nadie me creería. Pero yo tenía algo más. Algo que él no contaba. Tenía el poder de la verdad. Y, esta vez, iba a usarlo. En su contra, lo primero que hice fue coger el celular viejo, ese que él nunca supo que guardé. El celular que tenía antes de ser presa. Ese celular que siempre mantuve escondido. Con todas las pruebas de las conversaciones que tuvimos antes, de mi encarcelamiento. Ese era mi único defensa. Sabía que, si quería alguna oportunidad de vengarme, necesitaba esas grabaciones. Cuando comencé a escucharlas, mi corazón se hundió. Él hablaba sobre cómo iba a involucrarme. Como necesitaba que asumiera la culpa por algo que él hizo. Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Sabía que me estaba manipulando. Pero escucharlo de su propia voz era diferente. Era como una confirmación de que realmente estaba en las manos de un hombre que no tenía escrúpulos. Ana, solo. Tienes que decir que fue todo idea tuya. Con tu expediente limpio, serán más flexibles contigo. Será uno, como mucho, un año de prisión, y cuando salgas, nos iremos a Grecia. Siempre soñamos con eso, ¿recuerdas? Esas palabras resonaron en mi cabeza. Él me estaba echando todo a mi espalda. Me estaba usando, me manipulaba, y yo estaba tan involucrada, tan ciega, que acepté. Pero ahora, cuando escuché esas palabras, supe que todo estaba claro. Él no solo me traicionó con otra mujer, sino que también me traicionó al empujarme a la prisión por algo que él hizo. Necesité un momento para respirar. Pero no podía parar. Sabía que debía continuar. Fui hasta el fondo del cajón, donde encontré lo que estaba buscando, un sobre con el nombre de una empresa. La empresa en la que Carlos trabajaba. Y donde probablemente había cometido el fraude que me involucró. El nombre de la constructora estaba allí, impreso en una carta antigua que él probablemente pensó que había tirado. Fui hasta el ordenador. Las palabras que tecleaba en mi teclado parecían casi pesadas. Sabía que eso podría cambiarlo todo. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero sabía que si lo descubría, todo estaría perdido para él. La verdad estaba a mi alcance, y no iba a dejarla escapar. Busqué el nombre de la constructora. Lo que encontré fue más de lo que imaginaba. Él estaba involucrado en un esquema de fraude, desviando dinero de la empresa a un fondo secreto. Y todo esto sin que yo lo supiera. Estaba acumulando dinero mientras yo pagaba por su crimen. Esto era más de lo que podía soportar. Esto no solo era traición. Era algo mucho mayor. Mucho más cruel. Sabía que ahora era el momento de actuar. Necesitaba pruebas, algo más que esas grabaciones. Necesitaba algo concreto. Algo que fuera imposible de negar. Y fue ahí cuando encontré el nombre de un abogado. El abogado que podría ayudarme a llevar el caso adelante. Sabía que probablemente él había sido comprado por Carlos, pero también sabía que ese abogado podría darme una dirección. O al menos ayudarme a entender qué hacer con las pruebas que ya tenía. Y eso fue lo que hice. Concerté una reunión con él. Pero antes de encontrarme con él, necesitaba hablar con alguien. Jandira, una mujer que conocí en prisión y que, de alguna manera, me ayudó a sobrevivir en ese infierno. Tenía una visión aguda del sistema. Sabía lo que funcionaba, sabía lo que no funcionaba. Confiaba en ella y ella sabía exactamente qué hacer cuando llegué a la casa de Jandira. Me miró con esos ojos penetrantes como si ya supiera lo que estaba a punto de contarle. Siempre supo más que yo. Y ahora, sabía que ella era mi única aliada, sabía que él no te iba a dejar en paz. Nunca lo hacen, ¿sabes? Siempre creen que tienen el control, pero tú, Ana, ahora tienes una oportunidad. No puedes dejarlo salir impune. Miré a Jandira y vi a la mujer que me ayudó a encontrar fuerzas, que me enseñó a sobrevivir. Y tenía razón, no lo iba a dejar escapar. No iba a dejar que siguiera destruyendo mi vida.
Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que, ahora la venganza no sería solo un deseo. Era algo que necesitaba para sobrevivir. Y, con Jandir a mi lado, sabía que, finalmente tendría las armas necesarias para derribarlo. Me levanté de la mesa. Algo dentro de mí había cambiado. Estaba preparada. Él no sabía lo que se le venía. Y yo ya no iba a permitir que él controlara mi vida. El plan estaba en marcha, pero a cada paso que daba, sentía como si la tierra bajo mis pies estuviera más inestable. Sabía que la venganza, esa necesidad de justicia, no sería fácil, no sería rápido, pero había algo dentro de mí que ahora parecía alimentar cada decisión, cada movimiento. Ya no estaba en esa prisión en la que él me había hecho vivir. Ahora, yo estaba en control. Jandira y yo nos reunimos varias veces, y ella me dio más que consejos. Me dio estrategias. Sabía cómo funcionaba este juego. Sabía lo que Carlos haría. Y sabía, más que nadie, cómo destruir lo que él había construido. Siempre creen que están por encima de todo, Ana, pero no lo están. Él tiene poder, pero lo que no tiene es la verdad a su lado. Y la verdad, mi amiga, la verdad siempre prevalece. Solo sabía que, mientras Carlos estaba allí, viviendo su vida, lo único que podría acabar con él era la verdad que yo guardaba. Él no contaba con eso. Pensaba que me tenía completamente controlada. Pensaba que, con el tiempo, todo se olvidaría. Pero él no sabía que yo nunca lo había olvidado. Esa noche, después de la reunión con Jandira, fui directamente a la oficina del abogado que había encontrado. Era un hombre que, a primera vista, parecía serio, frío, pero con una mirada que escondía algo más. Algo que me hizo creer que él sería el enlace que necesitaba para llevar el caso adelante cuando entré en su oficina. Me miró con una expresión difícil de leer. Sabía que no estaba acostumbrado a tratar con alguien como yo. Miró los papeles que había traído, las grabaciones de Carlos, los documentos sobre el fraude, y entonces me hizo una pregunta que, en algún lugar profundo dentro de mí, ya sabía la respuesta. ¿Estás segura de esto? ¿Estás dispuesta a enfrentar todo lo que esto puede causar? Porque, cuando entras en esto, no hay vuelta atrás. Lo miré y, con la certeza de quien sabe exactamente lo que quiere, le dije, no hay vuelta atrás. Iré hasta el final. Ese momento, ese simple momento de decisión, me hizo entender que ya no estaba en ese mundo de dudas. Sabía dónde quería llegar y la verdad, no importaba cuán difícil fuera, sería mi camino. No solo para mí, sino para todas las mujeres que, como yo, fueron manipuladas y descartadas. Sabía que Carlos no era el único culpable. Él era el rostro de un sistema que usaba a las personas para su propio beneficio. Y yo estaba decidida a exponerlo, con el abogado a mi lado. Las piezas empezaron a encajar. La investigación interna sobre el fraude que Carlos lideraba fue crucial. Cuando se dio cuenta de que estábamos en las sombras, comenzó a intentar borrar sus huellas. Pero era demasiado tarde. Cada paso que él daba, yo daba un paso adelante. No sabía que, ahora, yo estaba por delante de él. Carlos ya no era el hombre que conocía. Se estaba hundiendo cada vez más. Y pude verlo en sus ojos cuando lo encontré una vez más frente a mí. Esta vez no fue en el apartamento, fue en la calle. En una esquina cualquiera, donde estaba conversando con un viejo amigo. Sabía que él no me esperaba allí. No me esperaba en ningún lugar. Pero yo estaba allí, observándolo, viéndolo por última vez, con esos ojos ciegos, llenos de desprecio. Ni siquiera me notó. Pero yo lo observé desde lejos. Estaba jugando las últimas cartas que aún le quedaban, tratando de salvarse de un error que, hasta entonces, pensaba que nadie descubriría. Pero ahora, ya no tenía control. En ese momento, algo dentro de mí se aquietó. Ya no necesitaba gritar. Ya no necesitaba correr detrás de él. Solo necesitaba dar el último paso. La venganza, la justicia, estaban a mi alcance. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Cuando volví a casa esa noche, con la sensación de que, finalmente estaba tomando las riendas de mi vida, me sorprendió un mensaje. Era de Jandira. Ella me dijo que, con la ayuda del abogado, las pruebas estaban ahora en mis manos. Pero me advirtió, Carlos ya comenzaba a moverse. Estaba empezando a sentir el peso de la presión. Sabía que no podría escapar. Él intentará protegerse. Usará todos los recursos que tiene, pero no lo olvides, Ana, la verdad es tu arma. Y no podrá negarla por mucho tiempo. Miré mi celular. Y una ola de confianza me invadió. Ya no tenía miedo. ¿Qué más podría hacerme temer? Ya había perdido todo lo que pensaba que valía la pena. Ahora, todo lo que quería era justicia. No solo por lo que él me hizo, sino por lo que hizo con tantas otras mujeres que, como yo, fueron usadas y descartadas. Ahora, la batalla apenas comenzaba, y yo estaba más preparada que nunca. Cada día que pasaba, sentía el peso de la decisión que había tomado. Cada decisión me acercaba más a la verdad que sabía que Carlos no quería que nadie supiera.
pero estaba subestimando mi determinación. Y cuando subestimas a alguien como yo, las consecuencias no son nada agradables. Había encontrado algo más que una simple mentira. Había encontrado el núcleo de todo lo que él hizo. El esqueleto en el armario que jamás pensó que descubriría. El fraude, el dinero desviado, el crimen que me involucró. Pensaba que silenciarme en una prisión me liberaría de su historia, pero se equivocaba. Yo era más fuerte de lo que pensaba. Y, lo más importante, sabía que había más mujeres, como yo, mujeres que, como yo, fueron usadas, manipuladas y descartadas. Fui a la oficina del abogado una vez más. Ahora con algo más que solo pruebas, tenía el coraje de enfrentar lo que fuera necesario. Sabía que, después de todo lo que me hizo, no había vuelta atrás. La venganza no era solo un deseo, era una necesidad de recuperación. Necesitaba recuperar el control de mi vida, y nada ni nadie me detendría. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario. Cada paso que daba me acercaba más al final de mi pesadilla. Y lo que él no sabía era que, al intentar aplastarme, estaba creando su propia caída. Tenía las pruebas, pero sabía que no sería fácil. Daría todo lo posible para deshacerse de mí y de lo que sabía. Y, a pesar de todo, la adrenalina corría por mis venas. Empujándome a seguir adelante, mientras el abogado analizaba más documentos, me sentí tomada por una mezcla de ira y alivio. Ira por haber sido usada, por haber perdido tanto tiempo creyendo en sus palabras, creyendo en sus promesas, pero, al mismo tiempo, alivio por finalmente tomar el control de mi vida. Las piezas estaban encajando. Las imágenes, las grabaciones, los documentos que pensó que estaban escondidos, los tenía todos. Todo lo que necesitaba para derribarlo. Sabía que Carlos comenzaba a moverse. Aún no lo sabía, pero yo estaba 2 pasos adelante. El abogado me miró con una expresión que, por primera vez, no parecía tan cínica. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo justicia, era guerra. ¿Realmente estás dispuesta a ir hasta el final, Ana? Esto será complicado, muy complicado. Él tiene aliados. Hará todo lo posible para escapar de las acusaciones. Si quieres, puedo intentar algo más sencillo, algún acuerdo, una negociación. Lo miré y por primera vez no vacilé. Sabía que ya no había vuelta atrás. No para mí, no. No quiero negociación. Quiero que él pague por todo. Pude ver que me evaluaba, tal vez preguntándose si realmente estaba lista para la batalla que se avecinaba. Pero en ese momento, ya había decidido. Y la decisión estaba tomada. Sabía que él no entendería la urgencia, la necesidad. No se trataba solo de lo que había perdido. Se trataba de todo lo que aún podía ganar. Mi paz, mi libertad, mi dignidad. No sería fácil. Pero él no podía seguir destruyendo la vida de quien quisiera, como lo hizo con la mía. Ya no estaba dispuesta a ser una víctima. El abogado, que parecía medir mis palabras con cuidado, finalmente sonrió levemente. No una sonrisa de victoria, sino una sonrisa que decía, no esperaba esto de ti. Sabía que, con la fuerza que estaba demostrando, Carlos no tendría cómo escapar. Ahora, solo era cuestión de tiempo hasta que la verdad saliera a la luz. Salí de la oficina con más confianza. Ahora sabía que las piezas estaban en movimiento. Estaba en el camino correcto. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Carlos no sería fácil de derrotar. Tenía personas influyentes a su lado. Y eso me hacía pensar que tal vez necesitaría más que solo el peso de la verdad para derrotarlo. Necesitaría más aliados, y fue ahí cuando Jandira entró nuevamente en escena. Sabía más que nadie sobre cómo funcionaba el sistema. Sabía cómo usar las debilidades de las personas y convertirlas en poder. Con ella a mi lado, ya no estaba sola, y con el abogado a mi lado. El camino se volvía más claro. Ya no podía dejar que él ganara. No podía dejar que el miedo, la duda, me paralizaran. Jandira me miró con sus ojos penetrantes. En la última reunión que tuvimos, sabía que estaba a punto de hacer algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Y sabía que, si había algo que me impusiera un verdadero riesgo, sería el Carlos. Pero Jandira me recordó algo importante esa noche. Ana, la venganza es como fuego. Puede quemarte si no tienes cuidado. No te pierdas en el dolor porque, al final, lo que quieres no es solo destruirlo, sino reconstruirte. La justicia es sobre ti, no sobre él. Esas palabras se quedaron conmigo. ¿Por qué? En medio de toda la ira, en medio del deseo de ver Carlos pagar por lo que hizo, me di cuenta de que la verdadera victoria sería mi reconstrucción. Ya no quería solo acabar con él. Quería demostrar que soy más fuerte de lo que él jamás podría imaginar. La venganza, para mí, no sería una prisión, sería libertad. Continué mi búsqueda. Esta vez, no se trataba solo de las pruebas, quería más. Quería tener control sobre la situación, quería hacer que él pagara no solo por el dolor que me causó, sino por el dolor de todas las mujeres que, como yo,
fueron usadas y descartadas. Cada paso que daba me acercaba más a mi propia reconstrucción. Ya no se trataba de él, se trataba de mí. Pero Carlos no lo haría fácil. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Sabía que las piezas se estaban moviendo, pero no tenía idea de que ya estaba en los bastidores, controlando cada detalle. Todavía pensaba que podría escapar, que su influencia lo protegería. Pero estaba completamente equivocado. Yo estaba en control, y cuando llegara el momento adecuado, cuando las pruebas estuvieran reunidas y los testimonios listos, no tendría dónde esconderse. No tendría forma de negar nada. Ya no sabía qué esperar. Durante tanto tiempo, todo parecía una secuencia de días repetidos, llenos de dolor e incertidumbres. Pero ahora, finalmente, sentía que estaba controlando la situación. El juego estaba a mi favor. Las piezas estaban en su lugar, y a cada movimiento que hacía, Carlos sentía el peso de la verdad acercándose más a él. Contaba con el apoyo del abogado, contaba con el apoyo de Jandira. Y, lo más importante, tenía el control. Él pensaba que podía escapar, que las conexiones que tenía en el mundo de los poderosos lo protegerían, pero estaba equivocado. No sabía que estaba a punto de perderlo todo. No solo el imperio que había construido sobre la mentira, sino la confianza de todos a su alrededor. Carlos, con todo su poder, pensaba que podía comprar la verdad, que podría librarse de las consecuencias, pero no sabía que yo ya tenía algo, más fuerte que el dinero o la influencia. Tenía pruebas, tenía la verdad. Comencé a organizar todo. Las grabaciones de nuestras conversaciones, los documentos que comprobaban su fraude. Los testigos que Jandira y el abogado me ayudaron a localizar. Estaba todo allí. Solo era cuestión de tiempo hasta que fuera expuesto. Pero, a cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba. No podía dejar de pensar en lo que vendría después. El momento de enfrentarlo estaba llegando. El momento de enfrentarlo delante de todos. De exponerlo por la persona que realmente era. Sabía que esto significaba mucho más que mi propia venganza. Era sobre justicia. Era sobre mostrarle a todos quién realmente era. Ya no podría esconderse en las mentiras que había creado. Ya no me sentía como la persona derrotada que entró en prisión. Ya no era la mujer que le engañó. Ahora estaba más fuerte. Más determinada que nunca. Marqué la fecha. El abogado preparó los documentos finales. La denuncia estaba lista. Estaba a punto de dar el primer paso para acabar con todo esto. ¿Y el miedo? El miedo se volvía insignificante. Lo que sentía ahora era solo la certeza de que la verdad debía salir a la luz. La mañana de la audiencia, algo dentro de mí se apretó. Tal vez fuera el miedo a lo desconocido, tal vez el hecho de que, finalmente, la lucha estaba a punto de comenzar. Pero por más que tratara de convencerme de que estaba lista, mi corazón latía más fuerte. Sabía que él, al otro lado de la sala, se estaba preparando para usar todos los trucos que conocía. Todavía tenía la certeza de que su influencia y poder lo protegerían. Pero lo que no sabía era que yo estaba a punto de venir con la fuerza. De la verdad, cuando entré en la sala del tribunal, miré los rostros a mi alrededor. Los abogados, los jueces, todos aquellos que estaban allí para presenciar lo que sería la última batalla entre Carlos y yo. Pero, sobre todo, lo miré a él. Lo vi sentado, de traje, con esa expresión arrogante en el rostro, como si aún fuera el hombre que controlaba todo. Como si fuera el mismo Carlos de antes, el hombre que me usó y tiró. Pero, al verlo allí, algo cambió. El odio ya no estaba dentro de mí. Ya no sentía ira. Sentía paz. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya había dado lo mejor de mí. La justicia estaba a mi alcance y él ya no podría escapar. Cuando comenzó la sesión, no podía apartar la mirada. Lo miré directamente, como si estuviéramos solos en esa sala. Él intentaba mantener la compostura, pero vi en el fondo de sus ojos el miedo de ser desenmascarado, de ser expuesto por lo que realmente era. No me vio llegar hasta allí. Pensaba que podía destruirme, pero en realidad estaba creando su propia caída. Fue el abogado quien comenzó. Presentó los documentos, las pruebas, las grabaciones. Todo lo que Carlos pensó que podría borrar, pero ya no había forma de ocultarlo. El juego estaba perdido para él. Aquí están las pruebas irrefutables de fraude, de manipulación, de desvío de recursos. Lo que tenemos ante nosotros no es solo un crimen, es la destrucción de una vida, que fue inocente y engañada. Mi clienta, Ana, fue víctima de una trama urdida por Carlos Almeida, y estas evidencias demuestran que no solo usó a su esposa para ocultar sus crímenes, sino que también intentó destruirla, acusándola de algo que él hizo. Lo vi moverse en la silla, nervioso. Sabía que estaba perdido, pero no lo admitió. Intentó mantenerse firme, intentó negar todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Esas grabaciones no prueban nada. Eso es manipulación. Ella lo hace por venganza. No me moví. No necesité decir una palabra.
El juez levantó la mano, pidiendo silencio, y fue ahí cuando un testigo entró en la sala. Camila, la mujer con la que Carlos me traicionó. Entró con esa mirada triste, pero con una decisión clara en sus ojos. Ella vino para contar la verdad. No, sabía todo esto, pero ahora lo sé. Estaba siendo manipulada también. Él me usó, me mintió a mí y a todos los que nos rodeaban. Cuando supe la verdadera historia de Ana, me di cuenta de que fui una pieza en un juego sucio que él controlaba. La miré. Y una parte de mí se sintió agradecida. El valor de ella para hablar era lo que necesitaba para acabar con la mentira de Carlos. Él se estaba derrumbando por completo. Sabía que él ya no tenía dónde esconderse. La vergüenza estaba estampada en su rostro. La vergüenza de un hombre que creyó que su poder, su influencia, lo protegerían para siempre. Pero, no, ya no. La verdad había ganado. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Yo estaba conquistando la paz que tanto necesitaba. Cuando el juez finalmente anunció la sentencia, el silencio fue absoluto en la sala. Sabía lo que estaba pasando. Pero la sensación era indescriptible. Carlos estaba siendo condenado. Y eso, no solo era mi victoria, era la victoria de todas las mujeres que, como yo, fueron víctimas de la manipulación y la traición de hombres como él. El acusado, Carlos Almeida, es condenado a 4 años de prisión por fraude y manipulación de su esposa, Ana, llevándola a cometer un crimen por el cual fue injustamente acusada. Este tribunal también ordena la revisión de todas las propiedades y bienes adquiridos de manera ilícita durante el periodo de fraude. La justicia se hará. Salí del tribunal con la sensación de que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la humillación, finalmente valía la pena. La verdad había sido expuesta. Carlos ya no era el hombre fuerte, el manipulador. Ahora era un hombre derrotado, y yo estaba finalmente libre. Cuando el juez dictó la sentencia, algo dentro de mí se rompió. No fue la felicidad que esperaba. No fue una explosión de alegría. Fue una sensación de libertad. Ya no era prisionera de mi pasado, de mi dolor o de las mentiras que Carlos me contó. Ahora podía respirar de nuevo. Y sabía que mi vida, finalmente, estaba en mis manos. Lo miré una última vez mientras los guardias lo conducían hacia la salida. El hombre que intentó destruir mi vida, que me usó como una pieza en su juego sucio, ahora se iba, y yo, con todo mi dolor, mi lucha y mi fuerza, sabía que finalmente estaba libre. No se trataba solo de él, no solo de la venganza. Se trataba de reconstruir mi vida, mi dignidad, mi confianza. No dejé que el odio me consumiera. Elegí la justicia, y al elegir la justicia, encontré la paz ahora, después de todo lo que viví. Después de todo lo que pasé, puedo finalmente respirar, en paz. Y puedo mirar al futuro, sabiendo que la verdad siempre prevalecerá. No importa cuánto intenten esconderla. Al final, la verdad siempre encuentra el camino.